Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de arte, pero no de la forma que estamos acostumbrados, que vemos aquí en mi canal, en donde cada video, pues tratamos de abordar la historia de algún artista en especial, que por lo regular son artistas que han aportado mucho a la historia del arte, que son muy reconocidos a nivel mundial e internacional, que son parte muy querida de la comunidad cultural mundial. Pero ahora vamos a dar un giro. Y precisamente este giro tiene que ver con que muchos de ustedes me han preguntado de mí, de mi historia, de mi trayectoria, pues como yo también soy artista, pues quieren saber más cómo empezó y por qué hago lo que hago, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que tengo tantas cosas que platicarles que un video no es suficiente, así es que vamos a hacer una serie de videos hablando de Mar Botello, yo como artista, pero en este caso, que como es los inicios, ni siquiera nadie me llamaba así, me llamaban Margarita Botello, o Mayita, como me decía mi papá, o mi mamá también. Y pues en este video vamos a tratar el tema de los inicios, cómo es que yo empiezo a pintar, qué era lo que pintaba, a qué edad considero que termina esta etapa de inicio y por qué pintaba tanto, porque realmente era un trabajo extremo de práctica, de dibujo de todos los días. Y está súper interesante, así es que pues los invito a que se queden. Si les gusta los canales de arte donde podemos aprender de cultura, pues los invito a darle like a mi canal, a suscribirse para que cada vez que yo suba un video, pues ustedes lo puedan ver. Aplástenle ahí a la campanita y pues si están listos para este nuevo video y este nuevo formato, pues comenzamos. Bien, y para iniciar voy a ir contestando una serie de preguntas que nos van a dar un panorama general de mi trayectoria en los inicios. Entonces vamos a contestar la primera pregunta, que es ¿cuáles son los antecedentes familiares artísticos? O sea, ¿quién de la familia se ha dedicado al arte y que yo haya heredado esta magnífico talento? Porque realmente es un don que viene del cielo, ¿verdad? Es un don de Dios y que se hereda por generaciones. Entonces yo volteo a ver a mi familia y pues por parte de mi mamá no hay alguien que se haya dedicado al arte, nadie en absoluto. Yo creo que el talento me viene por parte de la familia de mi papá, y en especial mi papá y un tío hermano de él que se llama Martín Botello. Ellos dos tienen el talento, porque todavía están vivos, tienen el talento de dibujar, de crear, de hacer trazos, son muy manuales para hacer las cosas. Aunque ninguno de los dos se dedicó al arte, sí siento que ellos han sido una influencia muy importante en mi vida. Mi papá, en lo personal, cuando yo me pongo a platicar con él y le digo: papi, ¿por qué no eres artista? O sea, tienes habilidad para el dibujo, para la escultura, para la creación, tiene una imaginación maravillosa y es buenísimo ingeniando cosas, inventando objetos, máquinas y cosas así. Es como un Leonardo da Vinci moderno. Así lo visualizo yo por toda la genialidad que él tiene en sus habilidades. Y le pregunto que por qué no se dedicó al arte, o sea, qué es lo que lo detuvo, o por qué terminó dedicándose a ser ingeniero mecánico industrial. Entonces él me platica
que su sueño era ser arquitecto o ser escultor. Ese era su sueño, lo máximo, lo que él deseaba desde el fondo de su corazón. Pero a él le tocó vivir una época en donde no había suficiente economía en la familia y una educación universitaria era muy costosa. Así es que mi abuela, Ofelia González, de la que yo tengo mi primer nombre, por los que no sabían, me llamo Ofelia Margarita Botello Morales. Entonces mi abuela, Ofelia González, pues es la que me hereda a mí su nombre, ¿verdad? Muy pocos saben que mi primer nombre es Ofelia. Entonces mi abuela, Ofelia, convence a mi papá de estudiar ingeniería mecánica, igual que todos sus tíos. Era una escuela técnica, por ende mucho más económica que ir a la Facultad de Arquitectura o a la Universidad de Bellas Artes y cosas así, ¿verdad? Entonces, pues mi papá es muy noble todavía y accedió a la invitación de mi abuela de cambiar de carrera a una carrera que no era su máximo, pero aún así fue muy bueno en lo que hizo. Un hombre muy responsable y que aún y cuando no estudió ni arquitectura ni estudió para escultor, hizo algunas esculturas en su vida, hizo algunas construcciones de casas, de fachadas, de ingeniería, que pues lo apasionaban. Se notaba mucho que cuando mi papá estaba haciendo algo así, era muy apasionado. Incluso también en el dibujo, pues él logró hacer muchas cosas así. Entonces, bueno, siento que de parte de mi papá traigo yo ese talento que heredo, pero yo más enfocado a el dibujo y la pintura, aunque tengo muchas ganas de hacer algo de escultórico, pero yo creo que va a llegar el tiempo en el que me dedique a hacer esculturas monumentales, que es algo que traigo yo en mi cabeza, en mi imaginario, y más adelante yo sé que lo voy a lograr. Y bueno, y más adelante, bueno, pues mis hijos no les gusta la pintura, no traen el talento ni las ganas de pintar, pero sí veo que en mis sobrinas, las hijas de mi hermana Daira, ellas dos sí traen la habilidad que yo veía en mí de niña, las veo en ellas. Una se llama Bárbara Quiroga y la otra se llama Zoe Quiroga. Lindísimas, y las dos son muy talentosas. Yo creo que me van a ir pisando los talones en cuanto al arte, y la verdad me encanta la idea. Me encanta poder heredarles los conocimientos que yo tengo, tanto a ellas como a muchas otras personas más. Por eso es que me animé a hacer estos videos. Pregunta número 2. ¿A qué edad empecé a pintar? Pues yo calculo que empecé a pintar ya como que profesionalmente, y digo profesionalmente, de comillas, porque empecé a ganar dinero. ¿Cómo? Sí, empecé a ganar dinero a los 9 años. Es cuando empiezo profesionalmente, porque si así se le dice a un talento que te da un ingreso, pues sí, a los 9 años. Pero yo creo que empecé a pintar desde más chiquita, obvio, kinder, primaria. Recuerdo que cada vez que hacían un concurso de pintura en la escuela, siempre ganaba. Y los concursos eran tan simples, era como, no sé, concurso para invitar a los niños a tirar la basura en el bote de basura. Entonces, pues yo dibujaba un bote de basura, dibujaba un Goofy y ganaba el primer lugar. Y cosas así. Siempre que había concursitos pequeños así en la escuela de pintura o de dibujo, yo usando mis crayolas, mis Prismacolor o el lápiz de color, un cartoncillo, ganaba. Estaba tan acostumbrada a ganar concursos que bueno, eso me emocionaba y sí me motivaba. Pero empiezo a los 9 años ya de forma profesional. Pregunta número 3. ¿En dónde nací? Bueno, pues yo nací en Monterrey, Nuevo León, en el mero centro de la ciudad, en la clínica
¿qué era? La clínica del IMSS que está ahí por Pino Suárez, no me acuerdo qué número es, creo que es la 11, no me acuerdo, pero es una clínica del IMSS que está ahí por Pino Suárez. Ahí nací y viví en San Nicolás, en una colonia que se llama Las Puentes, en el 7º sector. Ahí viví una infancia muy linda porque era una colonia en donde los niños pueden salir a jugar a la calle. Teníamos una plaza muy cerquita en la esquina de la casa y nos podíamos ir caminando al kinder. El kinder me acuerdo que estaba en la esquina de mi casa, y podía ir caminando a la primaria, ir caminando a la secundaria, incluso ir caminando hasta la preparatoria. O sea, era una colonia muy tranquila, muy a gusto. Y pues ahí fue donde yo viví con mis padres, José Botello, con mi mamá Ismelda Morales Garza de Botello, y mis hermanas más chicas que yo, porque tengo 2 hermanas más chicas que se llaman Erika y Daira. Entonces ahí es así como nazco y vivo en San Nicolás. Nazco en Monterrey, vivo en San Nicolás. Y cuando ya me caso, me vengo a vivir a la ciudad de García, Nuevo León, que estoy como unos 40 minutos más o menos de San Nicolás. Y pues esos han sido mis lugares de residencia y donde nací. Pregunta número 4. ¿Cómo es que empiezo a pintar? Ahora sí, agárrese. Es increíble cómo fueron coincidiendo todas las cosas. Resulta que mi madre se casó sin haber terminado una carrera. A ella le gustaba mucho ser maestra de jardín de niños y se mete a estudiar a la Universidad de Educadoras, ya casada. Imagínate qué aventada mi madre, porque ya nosotras estábamos chiquitas las 3, éramos unas niñas, y mi mamá empieza a estudiar. Y recuerdo que mi mamá hizo un esfuerzo y un sacrificio impresionante, porque ella sola se pagaba su escuela haciendo unas empanadas tan deliciosas que se llevaba en una charola, me acuerdo, y las vendía con todas sus compañeras de la escuela. Mi mamá tenía coche, entonces cuando venía de regreso de la escuela les venía dando un ride a todas las chicas, o las llevaba a sus casas, o las iba dejando en el camino donde se les acercara a su casa, y le pagaban lo que el camión o la pecera cobraba en aquel entonces. Entonces ella sacaba dinerito al traer a sus amigas, a sus compañeritas en el coche, y aparte hacía unos taquitos de harina, entonces los vendía. O sea, con la venta de empanadas, el transporte público y los taquitos, mi mamá pagó la escuela y se graduó de maestra de jardín de niños. Entonces, cuando ella la verdad no se le da el dibujar, el pintar. Entonces, cada vez que mi mamá tenía que hacer un trabajo en la escuela que involucrara la pintura, pues le pedía a mi papá que le ayudara. Entonces yo veía de niña que mi papá dibujaba cosas de la tarea de mi mamá, y yo siempre estaba así viendo cómo mi papá pintaba, y yo, wow. Y recuerdo la clase más importante, ahorita les voy a explicar lo de la clase más importante de mi vida, pero ¿cómo fue que empecé a pintar? Resulta que cuando mi mamá ya se gradúa y empieza a trabajar en un jardín de niños, era la comisionada de la decoración navideña, ¿sí? Había un escenario gigantesco en donde iban a presentar los bailables y las canciones y los villancicos de Navidad. Entonces había una pared gigante en el fondo que había que decorar. Entonces, pues le piden a mi mamá que ella se encargue de decorar toda esa pared que medía más de 10 metros de largo. Entonces mi mamá llega muy angustiada a la casa y le platica a mi papá, y mi papá le dice: tranquila, no te preocupes, yo te ayudo. Cómprame una tela larga y crayolas y yo te ayudo a hacer un Santa Claus con su trineo
y varias parejas de reno y ponemos al frente a Rodolfo el reno y ya llenamos con un trineo y con todos los renos todo el escenario. Y a mi mamá le encantó la idea, dijo, perfecto, déjame te compro las cosas y tú lo haces. Entonces, bueno, pues cuando yo oí esa conversación entre ellos, o sea, me involucré, o sea, dije, yo quiero ser parte de ese proyecto, me fascinó, haz de cuenta que sentía hasta mariposas en la panza porque era un mega proyecto y yo quería ser parte de ese proyecto. Entonces yo vi cómo mi papá le mandó pedir a mi mamá una tela que se llama pellón, que es una tela muy porosa que se usa para rellenar los cuellos de las camisas por lo regular, para darles forma, y se pinta muy bien, acepta muy bien las crayolas de cera. Entonces mi papá también le pidió que comprara unas hojas de papel bond que fue pegando con cinta y me acuerdo que las pegaba en la pared del comedor de mi casa, la pegaba y hacía una cuadrícula lápiz sobre el papel y sacaba una estampita en donde viniera un Santa Claus con un trineo que comprabas en alguna estampita o en algún papel de envoltura de regalos. De ahí sacábamos las imágenes y si nos gustaban, pues esas las ampliábamos. Entonces mi papá empezó a enseñarme a ampliar. Entonces me decía, la técnica más fácil para ampliar un dibujo es la cuadrícula. Así es que vamos a hacer una cuadrícula en el dibujito, ¿sí? Cada centímetro, por decir un ejemplo, y vamos a hacerla a escala en el papel grande. Entonces, la misma cantidad de cuadritos que tú pusiste aquí, la misma cantidad de cuadros que vas a poner en tu cartulina o en tu papel que está en la pared. Y empezamos a copiar cada línea que había en cada cuadro. Entonces tú veías que había en este primer cuadro, en el 1, y lo copiabas. Y en el 2, y lo copiabas. Y el 3, lo copiabas. Entonces, cuando ya ibas copiando todo, iba agarrando forma. Entonces, ya una vez que tenía el dibujo, pegaba la tela encima y como es también un tipo de tela muy transparente, pues era muy fácil calcarlo. Y ahora sí el dibujo. Y ya no lo traíamos a la mesa del comedor, poníamos ahí la tela y empezábamos a darle color con las crayolas, que recuerdo que era mucho trabajo porque con crayola había que aplastarle bastante para que el color quedara fuerte. Bueno, pues así, o sea, yo creo que el trineo, me acuerdo que era más grande que el tamaño de la mesa. Caía hacia los lados, entonces teníamos que estar moviendo la tela para irla pintando por todos lados, ¿verdad? Bueno, ese mismo proceso lo fuimos repitiendo con cada una de las parejas de renos y al final con el Rodolfo. Entonces recortamos las figuras. Ese día me acuerdo, mi papá le explicó muy bien a mi mamá cómo había que pegarlas y las riendas que amarraban a todos los renos, las puso con esas guirnaldas de Navidad, esas brillantes, y les colgó unas cascabeles así también. Bueno, quedó aquel proyecto tan hermoso, tan majestuoso, quedó padrísimo, la proporción perfecta, el Santa Claus regordete, los renos, no, era una cosa impresionante. Cuando fue la asamblea y el evento y las maestras vieron ese dibujo, ese mural, bueno, ¿qué te cuento? Le llovieron a mi papá los proyectos. Por favor, Ismelda, le decían, dile a tu esposo que me dibuje algo para mi salón. Y yo también quiero que me dibuje algo para mi salón. Y fíjate, cada maestra en su salón de clases tiene 4 paredes. Y esas paredes las tiene que decorar cada mes según la temática. Por ejemplo, febrero, San Valentín.
En marzo, no sé, primavera. Y luego en junio, tal. O sea, cada mes hay un tema y hay que dibujar algo y cada maestra tiene que decorar 4 paredes. Imagínate, por 15 maestras, porque hay 15 salones o 20 salones en el jardín de niños, pues sí que era muchísimo trabajo. Entonces, mi papá, pues sí, al principio, pues les ayudaba unas cuantas, empezaba a hacer los trabajos de mi mamá, la decoración de mi mamá, pero pues era imposible que mi papá pudiera cumplir con su trabajo y a la vez con todos los pedidos, porque se volvió una avalancha de pedidos. O sea, todas las maestras querían que mi papá hiciera todos esos dibujos, pero mi papá o trabajaba para mantenernos o hacía los dibujos, ¿verdad? Y realmente los dibujos sí nos los pagaban, pero no los pagaban muy baratos. Yo recuerdo que cobrábamos 50 pesos el metro cuadrado. Pues no nos daba para que mi papá dejara la chamba y se pusiera a dibujar y de ahí viviéramos. Entonces fue algo así como, pues ya no puedo pintar yo esto, pero pues dile a Maguita. Y yo, ¿cómo? Sí, dile a Maguita, le dice mi papá a mi mamá, dile a Maguita que ella las haga, ella puede. Y yo, cuando yo escucho eso, yo, sí, yo puedo. Ok, o sea, era como mi primer trabajo pagado, hacer dibujos. Entonces, pues, yo por más que me esforzaba, yo me daba cuenta que no podía hacer más de un metro cuadrado diario. Al principio me tardaba más, al principio me tardaba una semana en hacer un metro cuadrado, pero las mismas maestras me correteaban, me apresuraban a que yo terminara los dibujos más pronto porque era así como, o sea, ya se está llegando la fecha, ya hay que cambiarlos y cosas así, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía que combinar mi escuela con los dibujos y estuve haciendo ese trabajo desde los 9 años hasta los 20 años. Y dejé de pintar nada más porque me casé y porque ya mi vida cambió y me cambié de ciudad y le dije, mami, lo siento, yo ya no puedo dedicarme a esto, discúlpeme, agradezcale a todas las maestras y pues ya, o sea, ya hasta ahí voy a pintar. Pregunta número 5. ¿Cuál ha sido la clase más importante de pintura o de dibujo en mi historia como artista? Sí, o sea, tomando en cuenta que he tenido muchísimos maestros cuando yo estudié para licenciada en diseño gráfico y publicitario, que esa es tema para otro video, o cuando viajé a todos los festivales de street painting, aprendí muchísimo de los mejores artistas del mundo. Cuando estoy pintando las diferentes técnicas, óleo, acrílicos, acuarelas en las pinturas de caballete, pero la clase más importante de toda mi vida me la dio mi papá a los 9 años y esa no se me ha olvidado. Me acuerdo que es muy importante porque me enseñó que la técnica no se perfecciona con la mano, sino con los ojos. Si tú aprendes a ver, entonces aprendes a pintar y a dibujar de una forma hiperrealista. Pero si tus ojos no están adaptados a ver lo que vas a copiar o a interpretar en tu dibujo, entonces estás frito. O sea, terminas haciendo las cosas como Andy Warhol. Pero bueno, entonces lo que pasó fue que mi papá me da una hoja de máquina y pone mis crayolas ahí enfrente y un lápiz, ¿no? Entonces me dice que dibuje una manzana así de memoria. Entonces dije, pues es lo más fácil del planeta, una manzana. Entonces dibujé una manzana con su contorno y entonces me dijo mi papá, ahora píntala. Entonces yo dije, pues mira, 2 cosas tengo que hacer para que esta manzana me quede perfecta. Número 1, no salirme de la línea. Y número 2, que el rojo quede perfecto, sin ningún agujerito blanco, que quede todo cubierto.
Entonces, eso, no hombre, lo hice a la perfección. Esos 2 requisitos los cumplí a la perfección y la manzana me quedó perfecta, no me salí nada de la línea, entonces eso era un logro para una niña de 9 años. Y yo estaba tan orgullosa de mi manzana roja, estaba muy contenta, yo estaba esperando que mi papá me aplaudiera. Listo, papi, aquí está la manzana. Entonces mi papá con mucha paciencia quita mi hoja con mi manzanita caricaturesca, me pone otra hoja limpia y ahora me pone una manzana en la mesa, literal. Dijo, ahora quiero que veas la manzana y quiero que veas la luz del foco que está aquí. Está la luz del foco, está la manzana y quiero que veas el efecto de esta luz sobre la manzana. Vas a ver que en esta parte de aquí de la manzana se va a ver más claro, más blanquito, incluso llega a ver un puntito blanco que es el reflejo del foco. Y luego vas viendo los rojos, cómo van agarrando diferentes tonos y se van oscureciendo hasta llegar acá a la sombra, ¿sí? Porque aquí no le está dando la luz del foco. Y llega un momento en el que se ve casi negro, ¿sí? Y luego después del casi negro hay una que se llama cresta de luz, fíjate, que es como un ligero celestito que hace una diferencia entre la manzana y la sombra que se proyecta en la mesa, que esa sombra es producto del estorbo de la manzana entre la luz y la mesa, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, cuando mi papá ya me explica todo eso, entonces mis ojos explotan en cuanto a una revelación que no había yo tomado en cuenta. Yo no me había dado cuenta de que una manzana pudiera tener toda esa cantidad impresionante de guindos, de rojos, de rojos claros, rojos oscuros, negros, blancos. Y yo pensaba que una manzana roja se pintaba roja y listo, ¿verdad? Pero ya ahí empecé a ver. Ahí fue cuando en esa clase me di cuenta que el secreto está en la vista. Si tú aprendes a ver, entonces aprendes a pintar. Y si no aprendes a ver, vas a pasar años tratando de que te quede perfecto un dibujo y no vas a saber por qué no te queda. Y si no te queda es porque no sabes, no estás viendo los detalles principales, y en los detalles más pequeños, ahí está el secreto para poder hacer una pintura impresionista, un dibujo hiperrealista, que sea más que una realidad, que parezca una fotografía. Bueno, esa manzana, déjenme contarles que no me quedó muy perfecta, pero se acercó muchísimo y fue un gran salto de mi manzana anterior a esta nueva manzana. Fue como iniciar el camino hacia el perfeccionamiento en cuanto a la técnica. En aquel entonces si estaba yo muy orgullosa de mi manzanita caricaturesca, bueno, pues ya se imaginarán. Yo andaba con esa manzana enseñándoselas a todos mis vecinos, a toda mi familia, porque era una manzana hiperrealista, o sea, mis ojos era hiperrealista. Ahorita digo, no era hiperrealista, pero sí fue un gran salto. Entonces esa clase tan simple, tan sencilla, de un papá a una niña de 9 años, no saben, no hay una clase que me haya dado otro maestro que supere lo que yo aprendí de pintura, de técnica, con esa clase. Ahora, pregunta número 6. ¿Dónde están todos esos dibujos? Pues déjenme decirles que esos dibujos ya no existen. ¿Y cómo es eso que ya no existen? Bueno, pues resulta que la tela en la que se pintaron, al cabo de un año, había perdido casi el 50% de su intensidad en su color. Y a los 2 años, pues ya no se notaba. Entonces salía más caro
volver a retocarlo porque la tela también se iba haciendo débil y frágil y llegaba un momento, era un tipo de tela biodegradable, entonces también se iba deshaciendo la tela. Así es que, por un lado, eso hacía que las maestras me fueran encargando cada vez más dibujos porque pues los dibujos de los años anteriores difícilmente los podían ellas a lo mejor reutilizar, a lo mejor los reutilizaban un año o dos, cuando mucho ellas los retocaban, pero ya después tenían que mandar a hacer nuevos. No era una estrategia de ventas mía, o sea, yo no sabía nada sobre durabilidad de los materiales, ni de reciclaje, ni de cuidado del medio ambiente. Yo no sabía nada. Yo era una niña que me dijeron, pinta esto, aquí está el material, y pues yo lo hacía, ¿no? Entonces, pues pinté muchísimos cuadros, pero no queda nada de ellos. He estado tratando de echarme un clavado a ver si hay alguno que tenga ahí por ahí mi mamá guardado que haya sobrevivido, pero ese tipo de tela se desmenuzaba, se hacía polvo, entonces realmente no quedó nada. No sé si hay algunas fotografías que mi mamá haya guardado de mis dibujos, pero físicamente no se conserva. Se puede considerar un tipo de arte efímero y pues así fue. Ya no hay ningún dibujo de los que yo hacía. Pregunta número 7. ¿Cuántos dibujos pinté en esta etapa de inicio? Que yo considero que es desde los 9 años hasta los 20. Resulta que yo agarré tanta práctica en el primer año, en los primeros meses, que llegué a pintar 1 metro cuadrado por día. Considerando que pintaba de lunes a viernes y sábado y domingo por lo regular salíamos en familia a pasear al río, al rancho de mi abuela o hacia algún lugar, ¿verdad? Entonces mínimo pues de lunes a viernes más o menos considero que pintaba, o sea, ya haciendo mis tareas rápido y luego dibujar un promedio de 300 metros cuadrados por año. Entonces, si tú los multiplicas por 11 años, pues casi eran 3.300 dibujos. 3.300 metros cuadrados es algo impresionante. Y más que no se haya conservado. Eso sí, pues en parte me duele el corazón porque ya no los puedo volver a ver, pero por otro lado digo yo, ay, pues mira, eran dibujos de niña, no eran muy valorados por mí, entonces pues no me importa si ya no están, ¿verdad? Pero viendo la cantidad de dibujos, casi me acerco a lo que pintó Picasso. Estoy hablando de que y yo los pinté los primeros 11 años de mi vida. Pero pues sí, pinté muchísimos, más de 3.000, yo creo que 3.300 más o menos sí pinté. Y eso me ayudó muchísimo a ser rápida en los dibujos, perfeccionar el trazo, los dibujos, la técnica, que aunque era una técnica tan simple, tan infantil, crayola sobre tela, sí me ayudó muchísimo. Pregunta número 8. ¿Qué hacía yo con todo ese dinero? Bueno, pues realmente no era mucho dinero, ¿sí? O sea, estamos hablando de que al principio los cobrábamos en 30 pesos el metro cuadrado, después lo aumentamos a 50 y claro que ya no lo aumentamos. Yo recuerdo que las mismas maestras decían que había otra chica, que nunca la conocí, nunca supe quién era, pero que hacía unos dibujos y los hacía en 70 pesos el metro cuadrado. Y cuando yo los vi, dije yo, es que los míos deberían de costar 100 si esta mujer está cobrando 70, porque el Mickey Mouse tenía el ojo chueco, estaban como, ¿cómo te diré? Como desproporcionados. Yo creo que ella no le aprendió, su papá no le enseñó la técnica de la cuadrícula
como a mí, mi papá me enseñó la técnica de la cuadrícula, entonces mis dibujos sí estaban proporcionados, estaban bien hechos. Si el trazo está bien hecho, es más fácil que te quede bien hecha el dibujo ya en general. Pero yo le decía a mi mamá, mami, vamos a cobrar más caro, vamos a venderlos más porque los dibujos de los míos están más bonitos que los de esa otra chica que también está pintando. Y mi mamá decía, no, vamos a seguir cobrando lo mismo. Bueno, pues ella era la que mandaba, pues así fue. Entonces, realmente yo no manejaba el dinero, la que manejaba el dinero era mi mamá, y entonces de ahí usaba ese dinero pues para comprarme ropita y cosas así, que pues era bueno, ¿verdad? Andaba bien vestidita. Y ya más adelante, cuando yo entro a la facultad de la licenciatura en diseño gráfico y publicitario, me ayudó muchísimo en la compra de materiales. Sí, ahí sí de plano mi mamá no tocaba el dinero, me lo daba todo porque lo usaba todo completamente en todos los materiales, porque ahí sí que costaban, o sea, sí había que gastar más dinero en eso. Entonces, prácticamente financié una buena parte de mi carrera en cuanto a materiales con el dinero que ganaba, que ya venía ganándolo desde niña, con los dibujos, y así fue. O sea, yo me caso a los 20 y ya la tesis la hago ya casada. Ahí cuando ya hago la tesis ya casada ya no hacía dibujos, mi esposito era el que financiaba todos mis gastos, entonces eso era súper cómodo, ¿verdad? Pero recuerdo esa época como una época muy linda, una época en donde no, fíjate que no veía yo la pintura como un talento. O sea, yo pensaba que era tan fácil hacer eso, que todo el mundo sabía pintar. O sea, yo creía que todo el mundo podía pintar. O sea, es como todo el mundo sabe caminar, todo el mundo sabe hablar, todo el mundo sabe pintar. O sea, y yo no sabía que lo que yo tenía era algo especial. Era un talento especial que no tiene todo el mundo, que lo tenía yo y que tenía que aprovecharlo y utilizarlo para algo bueno, ¿verdad? Pero eso ya lo aprendí muchos años después, cuando pasé 16 años de mi vida, después de que yo dejo de pintar. Hay un ruido raro. Después de que yo dejo de pintar a los 20 años, paso 16 años, los 16 años siguientes son sin agarrar un pincel, sin agarrar una brocha, un crayola. Yo dejo de pintar 16 años, pero eso es para otro video. Bien, pasamos a la pregunta número 9. Y la pregunta número 9 es, ¿qué temas pintaba? ¿Qué era lo que hacía? O sea, ¿en qué se enfocaba todo esto que pinté? Bueno, en su gran mayoría yo pintaba cosas de Disney, caricaturas de la época, Tom y Jerry, Popeye, Mickey Mouse, Mimi, Goofy, el Pato Donald, Daisy, todos esos personajes, porque acuérdense que todo mi trabajo se enfocaba en llegar a los niños. Entonces, cada mes había una temática, pero los personajes eran siempre los mismos. O sea, al Mickey Mouse ponle unas flores ponle en un campo con flores porque es primavera. O al Mickey Mouse ponle una carabela y un sombrero de Cristóbal Colón porque es el mes del descubrimiento de América. Al Mickey Mouse ponle una gorrita de Santa Claus porque es Navidad. Al Mickey Mouse y a la Mimi ponle corazones porque es San Valentín. Y pon a un personaje con su hijo porque es el Día de las Madres. Entonces, tipo así, o sea, me acuerdo que el Día de las Madres pues poníamos a Clarabella y poníamos a una vaquita.
y cosas así, ¿no? Entonces había otros personajes que yo no sé si ustedes recuerdan, pero a mí me encantaban, que se llamaba algo así como Tú y Yo, o algo así, que eran unos monitos muy, muy bonitos de ilustración que vendían en las papelerías en unas tarjetitas. Incluso había unos álbums de esos monitos que eran unas estampitas coleccionables. Bueno, las maestras compraban esas tarjetitas o recortaban de papeles de envoltura de regalos, iban a las papelerías, compraban imágenes, porque en aquel entonces pues no había internet, ¿verdad? Entonces iban a las papelerías o en unas revistas o buscaban imágenes, y entonces me acuerdo que a la tarjetita le ponían atrás dibujar este monito o este Mickey Mouse con el tema de San Valentín, o el tema de primavera, o el tema de verano, o el tema de otoño o de invierno. O sea, ellos decían, este monito adáptalo a este tiempo, ¿verdad? Esta temporada. Y entonces le ponían el nombre de la maestra atrás y el teléfono. Y yo iba almacenando todas esas tarjetitas en una charola de esas de cartoncito, una charolita de cartoncito, y ahí iba acomodándolas todas en orden, así como me habían llevado. Entonces yo iba sacando las tarjetitas conforme en el orden, ¿verdad? Para ir dándole prioridad a las que me lo habían encargado con tiempo de anticipación. Pero la mayoría de los temas eran caricaturas. Yo creo que si volteamos a ver esa época, que era la época en donde el pop art estaba funcionando en su máximo esplendor en Nueva York, yo hubiera encajado perfectamente bien con todo lo que yo estaba haciendo. Era pop art en aquella época, y pues sí, eran puros personajes. Yo creo que en mis últimas obras de Caballete he estado metiendo algo, porque he traído en la mente ese recuerdo de niña, y pues he estado pintando mucho acerca de Mickey Mouse y de algunos personajes de Disney y de Universal y cosas así. Bueno, y ya para finalizar, pregunta número 10. ¿Qué enseñanza me deja esta época a mi vida? Y pues yo creo que no hay coincidencias, hay más diosidencias. O sea, yo creo que Dios me estaba preparando para lo que seguía, a pesar de que hubo una gran ausencia en mi vida hacia la pintura. Pero finalmente cuando te hacen esa pregunta que dicen, ¿qué harías gratis? Pues pintar. ¿Qué harías y que no te importe no tener que cobrar por hacerlo? Pues pintar, sí. O sea, en aquel entonces lo hacía, incluso llegó un momento en el que lo hacía porque ya me había comprometido, porque tenía tanto trabajo, tantos pedidos que hacer, y pues llegó un momento en que lo hacía más por obligación y me estresaba, ¿verdad? Pero fue algo muy importante para mi formación como artista. Fue una época muy, muy importante, muy bonita, porque yo sentía que cada vez me iba superando a mí misma. Mi hermana recuerda muy bien que uno de mis últimos dibujos no fue una obra de Disney, sino que fue un rostro de Benito Juárez. Yo no me acuerdo muy bien de eso, pero mi hermana sí recuerda que yo dibujé a Benito Juárez, y me dice que es que te quedó impresionante, padrísimo. Y bueno, pues si ella lo dice y a ella le pareció, pues qué padre. Yo no sé si quedó algo, alguna fotografía. Voy a tratar de investigar si hay algunas fotografías de lo que yo hacía. Pero pues sí, eso me dejó una gran enseñanza, un gran adiestramiento a mi mano, a mis ojos, a mi forma de hacer trazos, que más adelante me van a ayudar muchísimo en mi carrera
como artista, cuando ya empiezo en el street painting y que tengo que hacer esos trazos monumentales, haz de cuenta que viene a mi cabeza lo que hacía de niña y ¡pum! Rápido salen, ¿no? Por eso es muy, muy, muy práctico para mí, me gusta. Más lo empiezo ya a valorar más después, más grande, cuando me doy cuenta que es un talento que no se le da a todo mundo. Pero esa época, la verdad, me trae unos recuerdos muy lindos, muy, muy lindos. Que recuerdo que le destrocé la mesa del comedor a mi mamá porque eran tantas veces que le tallábamos al crayola que la mesa hasta se hizo feíta, como que cuando una tabla de cortar le pasas mucho el cuchillo y la tabla se hace feíta. Bueno, pues así estaba la mesa mi mamá, horrible. Yo creo que después la tuvo que mandar pulir con unos carpinteros. Pero sí, o sea, esa mesa del comedor era mi área de trabajo, o sea, tenía yo mi espacio para mí sola. Y pues bueno, ¿qué les parece? Ya después de todo esto, coméntenme abajo en los comentarios qué les pareció, qué otra cosa de esta época les gustaría que platicara o que ahondara más. ¿Y qué es lo que les gustaría más que les platicara del futuro de mi trayectoria? O sea, yo sé que ya voy a ir armando una serie de videos que tengan que ver con mi trayectoria ya profesional, digo, ya agarrándolo en serio, porque esto era profesional porque cobraba, pero la verdad yo no lo estaba agarrando en serio, para mí era como un juego. Incluso había días que invitaba a las vecinas y les decía, tú pinta este pedazo de amarillo, tú pinta este pedazo de rojo y de azul. Total, tenía que quedar en plastas o como colores planos, así es que no importaba. Entonces ya ellos le rellenaban y yo le corregía. Había veces que llegaba mi mamá y decía, ¿qué pasa aquí? Y yo tenía a todos los niños de la cuadra ayudándome a hacer mis dibujos. Entonces, y luego aparte, pues yo les decía que les iba a dar una clase. Entonces, los niños iban a mi casa sabiendo que iban a tomar una clase de pintura. Yo les decía, rellénale aquí de amarillo y de rojo y de azul, ¿no? Fue una época muy linda, la recuerdo como algo que me divertía, era como jugar, ¿sí? Entonces yo jugaba a dibujar y a pintar, pues toda mi niñez, ¿sí? Entonces cada vez que agarro en la actualidad un pincel, una brocha, un lápiz, un lienzo en blanco, me recuerda a mi época de niña. Y pues bueno, ahora quiero que para finalizar y cerrar este video, vamos a dibujar una cabeza de Mickey Mouse. Vamos a tratar de hacer una cuadrícula para replicar aquellos dibujitos que yo hacía. Entonces los voy a invitar a que, si ustedes quieren, pueden hacer este experimento en su casa y mándenme las fotografías, porque en serio que disfruto mucho ver cómo ustedes pueden también desarrollar sus habilidades a través de cualquier cosa que pueda yo ser inspiración y ayudarles a aprender técnicas. Entonces, bueno, pues vamos a pintar esta imagen, a ver qué les parece, que es algo muy parecido a lo que yo pintaba de niña. Y pues bueno, comenzamos a pintar. Bien, pues aquí tengo yo en la imagen de la computadora el Mickey Mouse que vamos a hacer, y quiero enseñarles cómo hacer una cuadrícula, pero como no puedo hacer la cuadrícula en la pantalla porque no quiero rayar la pantalla, entonces lo que voy a hacer es que voy a pegar una hojita de papel calca. Ustedes pueden poner un pedacito de papel, puede ser ¿cómo se llama? De papel bond, o un papel de China, o algo que sea transparente. Lo pegan con una cinta y muy suavemente con un lápiz hacen el trazo del dibujo, para que al final hagamos una cuadrícula sobre este dibujito que estamos haciendo nosotros aquí. Bueno, ya que terminamos de hacer el dibujo, lo despegamos y verificamos que nos haya quedado
completo. Aquí más o menos ustedes pueden ver el dibujo y este es el que vamos a pasar a cuadricular. Bien, ya tenemos aquí el dibujo. El dibujo ya trazado en nuestro cuadrito. Y entonces vean lo que les voy a explicar acerca de la cuadrícula. Yo aquí encerré el Mickey Mouse en un cuadrito que voy a hacer unos cuadritos aquí de 2 por 2 centímetros. Entonces aquí mide 2 más 2 más 2 son 6 centímetros. Y acá mide 2, 4, 6, 8, 10 centímetros. Pero los voy a ir haciendo en cuadritos de 2 por 2. ¿Okay? Aquí ya tengo hechas yo unas marquitas. Entonces, como ya tengo hechas las marquitas cada 2 centímetros, ya nada más voy a ir haciendo las líneas de la cuadrícula. Ahora, cuando hacemos una cuadrícula, es muy importante que ampliemos a una escala. ¿Qué es una escala? Que lo mismo que los mismos cuadros que yo voy a poner en la chiquita, tengo que ponerlos en el dibujo grande. Y los cuadros tienen que ser exactamente cuadrados. Si yo estoy aquí haciendo cuadritos de 2 por 2, no puedo hacer en la ampliación cuadritos de números diferentes, por ejemplo, de 5 por 6, porque nos quedarían rectángulos en lugar de cuadros. Entonces, vamos a hacer cuadritos. Yo agarré una hoja de máquina y creo que nos cabría súper bien hacer cuadritos de 5 por 5. Yo aquí tengo ya hechas las mediciones y vamos a hacer cuadros de 5 por 5. Creo que tengo que traerme una regla más grande. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3. Ok. Ahora, lo que tengo que hacer es ir copiando cada línea que me vaya encontrando dentro del cuadro. Por ejemplo, en este cuadro número 1, no sé si se alcanza a ver bien. A ver, este cuadro es este. Entonces, más o menos tengo que calcular dónde empieza la oreja. ¿Ok? Es una oreja que más o menos, así como está aquí, si lo alcanzan a ver, en el cuadrito sale un pedacito de oreja. Yo ese pedacito de oreja lo dibujo aquí. Y luego en el siguiente dibujo el otro pedazo de oreja, que da una curva y baja. ¿Ok? Y más o menos llega como hasta por aquí. Y en esta parte de aquí hay otra curva. ¿Ok? Y luego aquí llega en este cuadrado, bueno, porque en este cuadrado de aquí también tenemos un pedacito de oreja. Y así vamos a ir trazando del cuadro pequeño al cuadro grande, en su respectivo cuadro grande. Traten de no equivocarse y pintar donde va, para que al final puedan ver la pequeña imagen ampliada. Ahora lo que seguiría era poner encima la tela y hacer el calcado del dibujo. Pero como en este caso no tenemos la tela, vamos a pintar directo sobre el papel. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a borrar toda la cuadrícula para que nos quede solamente el dibujo. Porque pues a quien quiere estar viendo la cuadrícula, ¿verdad? Nos va a estorbar a la hora de que vamos a estar pintando. Cuando lo trazaba yo en la tela, pues la cuadrícula se quedaba en el papel que tenía en la pared. Pero en este caso, pues como vamos a pintar directo sobre el papel, pues ahí está la cuadrícula, es la que vamos a borrar. Y ahora supongamos que la maestra nos dice que este Mickey Mouse tiene que ser de la época de otoño, que es la que estamos viviendo ahorita. ¿Y qué características tiene la época de otoño? Pues que los árboles tiran sus hojas, así es que vamos a empezar aquí a dibujar un árbol sin hojas y vamos a dibujar unas hojas en el piso. Voy a poner un paisaje atrás, una pequeña montaña
¿sí? Una nube, una paloma volando, y voy a empezar a pintar el cielo con un Crayola celeste. Voy a sacarle la vuelta a las figuras, le voy a poner aquí algo delineado para la nube, un poco de morado, un poquito de gris, igual a la palomita. Y el árbol lo voy a pintar de color marrón. Acuérdense que pues los árboles cuando ya pierden sus hojas, cuando llega el otoño, pues solamente podemos ver el color del tronco, que es un color marrón. Ahora vamos a colorear el paisaje, que tiene que ser no verde como en primavera o en verano, sino más como color naranjita con amarillo, colores ocres. Entonces aquí estoy poniendo un poquito de esos colores. Fíjense que yo para abarcar espacios más grandes acostaba la crayola, entonces da ese efecto también muy bonito. Estoy pintando los zapatos amarillos de Mickey. Ya voy a empezar a pintar el personaje. A mí me gustaba mucho empezar con el fondo y ya dejar el personaje principal hasta el final para que sea el personaje que resalte. Vamos a pintar aquí los brazos, el pecho, las piernas, que van en color negro. Seeing eyes of mine, you see. There are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my mysteries. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to change it. I wanna be loved by you. Loved by you. Loved by you. Bien, ahora vamos a delinear ya por último. A los guantes blancos les puse un poquito de celeste, un poquito de gris, y eso les va a resaltar muy bonito a los blancos. Por lo regular no usaba yo el Crayola blanco porque como la tela era blanca, pues dejaba lo que era blanco así, solamente ponía algunos delineados en celeste para que le diera ese efecto tan bonito. Y pues listo, aquí tenemos ya nuestro dibujo. Listo para entregárselo a la maestra para que decore su salón de clases de un jardín de niños. Bien, pues llegamos al final del video y mándenme la fotografía con su imagen. Así es como quedó el mío. Y pues nos vemos en la próxima semana con más información y con otro nuevo video sobre mi trayectoria como artista. Me da un gusto enorme, denle like a mi video, suscríbanse a mi canal y los veo en el próximo video. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at